que en las mañanas de la radio hay un tema que nos apasiona y es la salud, sobre todo cuando hablamos de prevención, porque la mejor medicina que tenemos es la que nunca nos deberíamos de tomar o nos debemos de tomar. Eso es prevención. Y por ello, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un gran especialista. Tenemos con nosotros a José Antonio Carnenero, que él es médico especialista del aparato digestivo, de todo lo que tenemos por ahí dentrito, que entra todo por la boca, pero por algún sitio pasa. Y él va a ser el que nos va a explicar, bueno, pues un poquito cómo podemos prevenir enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Inma. Bien, muchas ¿no? gracias por la presentación. Bueno, gracias a ti, porque es verdad que te conozco de muy poco, pero hemos unido, nos hemos unido para hacer espacio como el que vamos a hacer. Unidos por la prevención. Exacto, mira qué bonito, unidos por la prevención. Sobre todo, bueno, pues porque la salud es importantísimo y vida, que sepamos nada más que tenemos una, así que vamos a cuidarla, ¿no? Pues sí, Inma. Ahí el aparato digestivo, bueno, como bien sabes, es amplísimo, como has explicado, desde la boca, luego todo tiene que salir, ahí hay un continuo, esófago, estómago, intestino delgado, el colon, el recto, el ano, y luego aparte las vísceras internas, ¿no? Que también pertenecen a nuestra especialidad, la vesícula biliar, el hígado, el páncreas. Pero bueno, aquí para hablar de prevención, pues tenemos que focalizarnos en que la medicina de hoy día debe de ser esa, intentar no llegar a la enfermedad ya establecida, sino a anticiparnos a ella, ¿no? A poder parar su progresión hacia una enfermedad grave como puede ser un cáncer. Y ahí yo creo pues que tenemos un papel fundamental en la especialidad, Inma, que es la endoscopia. Vale. Con la endoscopia podemos ver, prevenir y curar antes de que se establezca la enfermedad. ¿Qué se ve desde una endoscopia? ¿Cuándo hay que hacerse una endoscopia? Porque bueno, no voy a ir yo hoy por hoy al médico y le voy a decir, escúchame, hazme una endoscopia. No, esas cosas no se hacen así. Bueno, hay endoscopias que están indicadas, Inma, por síntomas. Cuando un paciente, pues por ejemplo, pues puede sentir ese típico ardor, ese reflujo, bueno, que puede estar condicionando una lesión por ese reflujo a nivel del esófago, y eso puede hacer que las células del esófago puedan mutar, transformarse y malignizar y dar un cáncer de esófago, por ejemplo. También pues por las típicas molestias después de las digestiones, oye, me duele la tripa después de comer, me siento lleno, que pueden estar traduciendo un problema de gastritis, que también es un poco la enfermedad que precede al desarrollo del posible tumor a largo plazo, ¿no? Del estómago, o cualquier síntoma que esté enfocado al tracto digestivo bajo, pues como puede ser alteración en el tránsito, con diarrea, estreñimiento, sangrado, etcétera. Vale. Pero luego... Esos son pistas. Esos son pistas, vale. Los pacientes que nos vienen a la consulta con síntomas. Pero luego hay un gran porcentaje de pacientes que se hace prevención pura y dura en pacientes asintomáticos, es decir, hay pacientes con antecedentes familiares en los que directamente hay que establecer una endoscopia a una edad para empezar a cribar las patologías, sobre todo a nivel ahí de colon, donde hay una alta incidencia de cáncer colorectal en nuestro medio, y con la secuencia pólipo-cáncer, diagnosticando el pólipo y resecando el pólipo, evitamos que se convierta en cáncer, ¿no? Has dicho edad. Sí, hay una edad media. Exactamente, depende del diagnóstico del antecedente, sí. Pues normalmente se hace a los 50 años, pero incluso a veces se tiene que adelantar a los 40 y cada vez se postula más hacia adelantar esta edad de inicio para evitar el cáncer colorectal precoz, el de colon precoz, ¿no? Y ese perfil de paciente es un paciente asintomático que viene pues por antecedentes directamente para prevenir. ¿Qué se ve en una endoscopia? Porque a mí me encanta ver los vídeos de YouTube, pero no me los creo al 100%, claro, porque don Google no es al 100% real. ¿Pero qué se ve en una endoscopia? Bueno, nuestras endoscopias... Apasionante, ¿no? Apasionante. Nuestras endoscopias convencionales, ¿no? Las habituales, son la endoscopia digestiva alta, la gastroscopia, en la que entramos a través de la boca y ahí pues podemos ver desde el esófago, el estómago y hasta la segunda porción del duodeno. Por tanto, ahí ya, a nivel sobre todo esofagogástrico, una capacidad predictiva tremenda. Y la endoscopia digestiva baja, que es la colonoscopia, donde accedemos a través del ano
y pues vemos el colon y el recto, e incluso la parte final del intestino delgado que se llama ilion terminal. Tanto por arriba como Tanto por abajo. arriba como por abajo. ¿Nos tenéis pillado? ¿Nos tenéis pillado? Bueno, luego quedan 8 metros aproximadamente ahí de intestino delgado que son menos accesibles a las endoscopias convencionales, que también se pueden explorar con otras técnicas, pero es cierto que la patología en ese intestino delgado es menos incidente y son técnicas un poco reservadas pues para pacientes que así lo requieren, ¿no? Vale. En el momento que hacemos una endoscopia o hacemos una colonoscopia, vemos imágenes. Vosotros tenéis un ojo clínico que de verdad, yo cuando termina el médico y dice, ya te avisaremos, ya sabes tú en la cara qué es lo que está pasando, ¿no? Eso se ve rápidamente, ¿no, José Antonio? Sí, cada vez con la mejora tecnológica de los endoscopios estamos acercando muchísimo el diagnóstico óptico, que es el nuestro, haciendo la endoscopia, a lo que realmente hay después a nivel celular, ¿no? Que ahí pues la correlación con las biopsias, porque nosotros siempre que vemos algo hay que quitar o hay que biopsiar, luego hay un análisis de las células que lo hace el especialista en anatomía patológica, y esa correlación cada vez es más alta y debe de serlo así, porque si nos queremos anticipar y no ya llegar al cáncer, te biopsia y tienes cáncer, pues hay que identificar patologías más complejas, que son cambios celulares sutiles, hay que saber a dónde ir, hacia dónde biopsiar para pues llegar un poquito antes y poder tener la mayor intención curativa de las enfermedades. Entonces, pues sí, la capacidad óptica nuestra cada vez va a más. Qué bien. Un poco en concordancia con el desarrollo de las tecnologías a nivel de la endoscopia. Genial. Cuando hablamos de imágenes, hablamos de enfermedades, ¿cuáles son las enfermedades más comunes del aparato digestivo? Las que más te encuentras. Bueno, si lo enfocamos en prevención, que es el tema en el que estamos, pues por supuesto a la cabeza está la secuencia que hablábamos de pólipo, cáncer de colon, ¿no? Donde esa lesión que empieza a crecer, como una pequeña protuberancia, una setita, pues la célula está ahí empezando a degenerar y si no llega a convertirse en cancerígena, o si incluso a veces cuando se convierte en cancerígena, pero está limitada a la primera capita del colon, pues con la propia endoscopia y la resección es una actitud curativa y evitamos que se convierta en cáncer. Eso es lo más frecuente en nuestro medio. Pero, por ejemplo, cada vez se está identificando una mayor incidencia en el cáncer esofágogástrico. Y ahí, bueno, son otras estrategias que no es tanto la secuencia pólipo, cáncer, que ves de colon, que ves esa protuberancia, la quita y lo curas, ¿no? Sino ya cambios más sutiles de la mucosa, tanto del esófago como del estómago principalmente, pues que te orientan, por ejemplo, en el esófago, a una mutación de las células del esófago distal habitualmente, que pueden evolucionar a un adenocarcinoma de esófago, que es ese esófago de Barrett, y sobre el que se puede empezar a tratar para evitar su progresión a cáncer de esófago. Y en estómago, pues la secuencia es gastritis, sobre todo ya con la fase de gastritis crónica, atrofia, metaplasia, displasia y al final del todo el cáncer de estómago. Y si en alguna de esas secuencias pues nos establecemos, la identificamos y ponemos medios para tratar y frenar la progresión, pues estamos haciendo la labor preventiva de la que estamos hablando. Vale. No nos vayamos a obsesionar, que si nos hemos comido un pollo por la noche y por la mañana nos levantamos pues con ese ardor, tampoco vayamos a tener que ir corriendo al médico, que eso todo es solucionable antes de. Claro, pero sí que es verdad que bueno, que la prevención es lo más de lo más. Es verdad que desde la Seguridad Social se hacen diferentes cribados para te lleva la cartita, oye, ¿quieres ser? Yo a todo le digo que sí, yo todo lo quiero. Lo mismo que la vacuna, hay 4 vacunas, me pone el sarampión si quiere, me da igual, pero me la pone, la que sea. Pero es verdad que a la hora de prevenir, en estos cribados se dan muchas pistas, ¿no? Totalmente. En el aparato digestivo, el cribado que está establecido, el cribado poblacional, pacientes que no tienen pues antecedentes, un paciente al uso, ¿no? Normal, se establece la sangre oculta en heces, que es la cartita pues que llega, que estamos hablando, para hacer una determinación
de si existe sangre oculta en las heces, y en este caso pues el paciente que obtiene el resultado positivo es el que viene canalizado directamente desde la consulta de atención primaria a la sala de endoscopia para hacer una colonoscopia, ¿vale? Pero bueno, eso también es cierto, pues que son estrategias ante la alta incidencia del tumor y para abarcar a toda la población, porque realmente es cierto que la estrategia preventiva más eficaz sería hacer una colonoscopia a todo el mundo a una cierta edad. Lo que pasa es que luego hay que funcionar con datos de eficiencia y ahí es donde se manejan pues la seguridad social en este tipo de cribado, en concreto la sangre oculta en heces en el colon. Vale, y ahora ya me está viendo que le estoy poniendo la cara. Ahora la pregunta del millón. ¿Duele? ¿Son pruebas molestas? Nada. Esto ha cambiado radicalmente. Lo que antes era una prueba, pues que algunos pacientes la describían como una tortura, porque realmente, imagínate, un tubo atravesado, despierto, eso es difícil de tolerar, ¿no? Hoy en día utilizamos la sedación profunda, que el paciente no percibe ninguna molestia, además es una sedación, no es anestesia, por tanto el paciente respira por sí mismo con unas gafitas nasales, no hace falta intubar y usamos una medicación muy segura donde, bueno, pues en cuanto se deja administrar se pasa el efecto, casi siempre se hace de forma ambulatoria. Entonces el paciente, la percepción que tiene de la prueba es súper positiva, súper buena, pero ya no solo eso el paciente, sino que aparte para el médico es mucho más eficaz hacer una prueba con el paciente tranquilo, sin dando botes, que con el paciente moviéndose, lógicamente. Entonces la percepción de las pruebas de la endoscopia ha cambiado desde que se instaura la sedación profunda. Bueno, tendríamos yo creo que si nos ponemos a hablar del aparato digestivo, ahora algo que se está poniendo muy de moda es el SIBO. Yo no sé ni lo que es, pero sí que escucho que SIBO hay hasta debajo de las piedras. Es una patología que yo creo que además da mucho que hablar, ¿no? Sí, el SIBO, ahora todo el mundo tiene SIBO. Sí. Es cierto que a las consultas viene muchísima gente que mira en internet, que ve los síntomas compatibles con el SIBO, que principalmente es pues esa distensión, ¿no? El SIBO son siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado. Pero esto, como dice Isma, esto es un campo amplísimo, donde da para mucho. Por entre otro día y nos lo cuenta, ¿no? Sí, totalmente. ¿Vale? Otro día hablamos de SIBO. Venga, vale, genial. Hoy prevención y otro día pues nos enfocamos a las disbiosis. Si hacemos un resumen del programa de hoy, sí. ¿Cómo podemos prevenir? En una frase. Bueno, yo creo que aquí al final el sentido común, como dicen, es lo más importante. Si tienes síntomas digestivos, nosotros funcionamos con una serie de datos de alarma, ¿no? Pero un paciente que continuamente siente molestias digestivas, hombre, pues debe de consultar, porque a lo mejor esas molestias están traduciendo una inflamación que luego se puede prevenir, se puede ver y prevenir que vaya más con tratamientos, pues por ejemplo, molestias digestivas, sale el Helicobacter pylori, que es carcinógeno, se erradica el Helicobacter, se evita la cascada inflamatoria de la gastritis, se para la posibilidad de cáncer gástrico, ¿no? Vale. Entonces, cuando hay síntomas, hay que consultar. Y luego, pues por supuesto, también si existen antecedentes familiares de patología digestiva, pues se le comenta al médico de cabecera o va directamente al especialista, pues para saber cuándo te debes de mirar el aparato digestivo y con qué técnicas, ¿no? Yo creo que al final así es como hay que hacerlo. Paciente antecedentes, síntomas o simplemente por prevención, saber que a partir de una edad, 40, 50 años, hay más posibilidad de desarrollar problemas digestivos. Vale, bueno, pues tenemos la suerte de tener a José Antonio Carnerero. Es difícil, pero bueno, lo conseguiré. No te preocupes, que esto no se va a quedar aquí, va a haber más programas. Como médico especialista en aparato digestivo y además en nuestros SAS diarios, ¿no? Que es lo más importante. También trabaja para la privada, sí. Porque bueno, él comparte su especialidad, la comparte en diferentes centros, ¿no? Sí, ahí estamos en el Hospital de las Andas, para el área de las Andas, de Vejer, de Conil, de Barbate. Ahora también viendo pacientes de Chiclana, un poco porque imagino que está un poco más desbordado Puerto Real. Y muy bien, y luego en la actividad pues también andamos con algún grupo privado, HLA,
López Cano, muy bien. Intentando ayudar en todos lados. Bueno, eso es lo más importante, pero lo tenemos cerca nuestro, que podemos descolgar un teléfono y podemos contactar, bueno, pues con uno de los hospitales, en todo caso privados, si no podemos llegar hasta la seguridad social, porque está costando un poco de trabajo llegar, pero sí que tenemos la suerte de poder tener un gran especialista que va a estar algunas veces con nosotros para hablarnos y contarnos cositas de lo que tenemos por dentro, y que yo creo que la alimentación también tiene que ser importantísima. Total. Somos lo que comemos. Exacto. Eso es así. Pues vamos a tener que tratar y vamos a tener que quedar otras veces más. Pues José Antonio, esta es tu casa. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y sobre todo gracias por prevenir, que eso es lo más importante que podemos hacer con nuestra vida. Gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros y eso, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Radio Chiclana 107.7, tu emisora municipal.